muy buenos días. Entonces vamos a continuar con la sesión referencias absolutas, relativas y mixtas. Vamos a ver este tema, ¿ya? Vamos a trabajar en función a qué son referencias relativas, mixtas y absolutas. Para eso nos vamos a ir a nuestra hoja de Excel. Ya, vamos a generar una hojita y vamos a llamarla sesión 6. Estamos. Ya, entonces acá arribita voy a agrandar un poquito nada más. Estamos, para que todos puedan ver. Aquí vamos a colocar entonces el tema de referencias. Ya, referencias relativas. Ya, ¿cómo es una referencia relativa? Estamos. Ya, se va a decir, o sea, se va a definir, ¿no?, las referencias relativas cuando las celdas, ya, se mueven en función al valor en función a las fórmulas o a las funciones, ya, que están relacionadas a la celda. Por ejemplo, ya, rápido nada más vamos a hacer esto. Vamos a colocar, por ejemplo, acá producto, ya, vamos a colocar, si rápido escriban nada más, producto, vamos a colocar aquí, cantidad, ya, cantidad, y aquí vamos a colocarle precio, ya, y aquí vamos a trabajar con el total nomás. Solamente esos tres valores, ya. Estamos, ya no vamos a colocar ni numeración ni nada. Estamos, por ejemplo, vamos a trabajar en función a, ya, vamos a trabajar en función a productos. Recuerden que en la clase de hoy hemos trabajado en función a esto, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y Sí, acá profe. tenemos producto, cantidad, precio. Acá les enseño algo. Ya, van a seleccionar así, ¿ves? Van a seleccionar todo lo que hemos trabajado hoy día, lo que define producto, cantidad y precio. Van a trabajar así, van a seleccionar, van a hacer un control C. Estamos, ya, van a hacer un control C. Ya, una vez que ustedes hacen el control C, o si no hacen clic acá arribita dice copiar, igualito pueden hacer así, pueden copiar. Nos vamos a ir a nuestra sesión que está aquí. Y, o si desean, lo hacen, bueno, al final es lo mismo. Ya hacemos clic acá y le vamos a decir pegar, pero manteniendo los anchos, manteniendo todo, o sea, se mantiene todo, incluyendo el formato. ¿Te das cuenta, no? Incluye el formato, Entonces, rápidamente ya ustedes, pues como en la clase les he enseñado, ya ustedes pueden definir el formato que mejor les parezca, ¿no? El formato que mejor manejan, digamos. ¿Ya? Estamos, entonces yo voy a agarrar toda esta y le voy a colocar ahora formatito así. Ya está, ¿ven? Ya. Solamente para indicar a qué es lo que se refiere referencias relativas, ¿no? O sea, a lo que se refiere en realidad lo que es una referencia relativa. Nosotros podemos cambiar de valores, podemos cambiar de números como quieran, ¿no? ¿Sí? Al final entiendan bien el concepto de referencia relativa. ¿Por qué se dice relativa? Ahora presten atención aquí, miren, ¿ah? Si yo, por ejemplo, ¿no? Así, acá lo puedo hacer de esta manera, no hay ningún problema, para que entiendan, por favor, ¿no? Si yo agarro la cantidad y lo multiplico por el precio, ¿se dan cuenta? Si agarro la cantidad y lo multiplico por el precio y le voy a dar enter, van a ver que acá hay un resultado, ¿cierto? Lo que hemos hecho hoy día, por ejemplo, ¿no? Hemos aprendido a generar formatos, hemos aprendido a generar, pues, valores. Es lo mismo que estamos trabajando aquí. Pero ¿por qué se le dice relativa? O sea, ¿por qué se le va a decir relativa? Mira, fíjense acá, el tema está aquí, ¿ya? El tema está aquí. Luego ya llamo a asistencia, chicos, no se preocupen, ¿ya? El tema está aquí, miren, ¿ve? El chiste está aquí. Si nosotros vemos, acá encontramos la celda B3 y la celda C3, ¿cierto o no? Ahí está. Pero cuando yo arrastro, o sea, cuando yo arrastro aquí abajito, te vas a dar cuenta, cuando yo arrastro acá abajito, te vas a dar cuenta, ya te vas a dar cuenta de que ya no dice B3 ni C3, sino ¿qué celda dice? ¿Qué celda dice? B4, C4, ¿cierto o no? ¿No? Eso es lo que dice, ¿verdad? B4, C4, ¿ve?
Entonces, ¿por qué se le dice relativa? Ahora voy a arrastrar hasta acá abajo, como ya les he enseñado, así, ¿no? Si no podemos hacer el mismo tema que hemos trabajado así, ¿ve? Lo arrastro hasta aquí abajote, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo arrastro hasta acá abajote, ¿no? Y te vas a dar cuenta que por más que me vaya aquí a la celda que corresponde a silicona aquí, ¿ves? Me voy hasta aquí, ¿no? Estamos, te vas a dar cuenta hasta aquí, ¿ve? Te vas a dar cuenta que no dice B3, no dice ni C3, sino dice B12, C12. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿por qué se le dice relativa? Porque cuando se arrastra una fórmula, automáticamente cambia el valor de la fila y cambia el valor también de la columna. O sea, entiendan eso, por eso se llama relativas. ¿Estamos? ¿No? Por eso se llaman relativas. ¿Te das cuenta, no? La fórmula lo he colocado al inicio, dice B3C3, pero ahora, cuando me voy a la celda, por ejemplo, 10, ya no dice pues B3 ni C3, sino dice B10 y C10. Por eso se llama relativa. ¿Ya, chicos? ¿Estamos o no? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron o no? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Eso se llama relativa. Ahora, casito, voy a agregar, así, la referencia absoluta, ¿ya? Vamos a ver. Y teacher, ¿y cómo es una referencia absoluta? Tal vez la referencia absoluta, ¿no? Acá vamos a colocar así, miren, ¿ve? Voy a colocar acá IGB, ¿no? IGB, fíjense, estoy agarrando la celda aquí y voy a colocar IGB, no es así, o si no, vamos a hacer así. Ya, aquí voy a colocar, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, acá abajo si no, ¿ya? Voy a colocar así. No, que a veces cuando se les coloque en un lugar no la van a captar ustedes. Ya. Voy a agregar una fila más, ¿ya? Voy a insertar. ¿Está bien? Ya. No olviden que esto de acá se llama referencia relativa. Lo voy a colocar, si no, aquí lo voy a aplicar, ¿ya? Estamos. De ahí no me aloja. Ya, miren, ¿ah? Ahora voy a colocar en esta celda, acá sí voy a colocar aquí, IGB, ¿no? IGB, ya, IGV, y acá sí voy a colocar 18%. ¿Está bien? 18%, así. ¿Ve? Estoy colocando en una celda, ¿no? Estamos. Ahora, a esta opción se va a llamar, la opción que voy a trabajar ahorita se va a llamar referencia absoluta. Ya, absoluta. ¿Está bien? Se va a llamar referencia absoluta. ¿Ok? Se va a llamar referencia absoluta. Ya, a ver un ratito. Ya. Estamos. ¿Y por qué se va a denominar referencia absoluta? Por ejemplo, acá voy a hacer cálculo del IGB, ¿no? Estamos. Del IGB. ¿Por qué se le va a llamar? Voy a colocarle acá, lo voy a cambiar el colorcito para que ustedes se puedan dar cuenta. Así lo voy a colocar de color verde y aquí lo voy a colocar, por ejemplo, de este colorcito. Listo, ya más o menos tengo la idea, ¿no es así? De lo que voy a hacer. Y esto también le voy a cambiar de color. Ya, le voy a cambiar de colorcito para que tú te des cuenta qué es o a qué es lo que yo me estoy refiriendo. ¿Estamos? ¿Ya? Fíjense. Para calcular, por ejemplo, el IGB, no se nota mucho, ¿no? Muy está, ya, así está mejor. Ya. Para calcular el IGB, y cuando hablamos nosotros de referencias absolutas, ¿ya? En el caso de referencias absolutas, se va a utilizar algo que se denomina, por ejemplo, el símbolo dólar. Pero miren acá en la fórmula ustedes, miren la fórmula, ¿no? Le hacemos igual, estamos, ¿no? Voy a agarrar el total, ¿ve? El total, ¿ya? Pero lo voy a multiplicar por este valor que está acá arriba. O sea, ¿qué celda estoy eligiendo? ¿Qué celda ven en mi pantallita, muchachos? ¿Qué celda ven? ¿Qué celda es? ¿Qué celda miran en el mío? Celda, profe, la E. E2, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ya. Sí, profe. Ahora miren lo que va Sí, a por pasar. favor.
Miren lo que va a pasar en mi celda E2. Voy a presionar la tecla F4 y van a ver que mi tecla, o sea, en este caso la celda E2, se ha colocado con el símbolo dólar, ¿ya? Pero antes de que les demuestre lo que yo quiero hacer, fíjense ustedes, miren, ¿ven? Si yo hago un clic aquí, ¿no? Así, si yo le hago un enter aquí, voy a agrandar un poquito más, ¿ya? Ya, miren, Si yo hago un enter aquí, obvio que el cálculo es correcto. ¿Te das cuenta? No que hemos calculado nosotros el IGB el 18%, porque acá lo hemos multiplicado por 18. O sea, en realidad la forma correcta es esto, ¿no? Cuando se tiene un IGB, por ejemplo, que determine, ¿no? el valor que defina, ¿no? Así, esta celda. Entonces, esta celda que ustedes están viendo acá, que dice 18%, ¿no? Así, ya no está aplicado acá, ya no estoy escribiendo acá 18. Pero ahora miren, si yo arrastro, o sea, si yo lo arrastro aquí abajo, van a ver que aquí me sale error. ¿Por qué, teacher, me sale error? Porque el 176 estoy multiplicando por ¿quién? Por esta celda, ¿ve? Y esta celda no es número, sino que es esta celda. ¿Qué es? ¿Qué tiene esta celda? ¿Número o texto? Texto, profe. Texto. Entonces, cuando tú multiplicas un número por un texto, ¿qué te sale aquí? Sin valor no hay valor, no hay respuesta. Claro, pues es un valor que no define. ¿Cierto o no? ¿Por qué es un valor que no define? Porque estás multiplicando pues un número por un texto. Si yo sigo arrastrando, aquí me va a salir otro valor, pero me va a salir en números, ¿ve? 1944. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, se está multiplicando 120 por 16. Pero que yo sepa, la celda se debe multiplicar solamente por ¿quién? ¿Por quién nomás debo de multiplicar yo? 18%. Claro, por el 18%. Entonces, chicos, para que no suceda este problema, se le dice o se le llama referencia absoluta, ¿ya? Se le dice o se le llama referencia absoluta cuando la celda E2 que están viendo ustedes, esta celda E2 que están viendo ustedes, se convierta en absoluta. Para eso voy a utilizar la tecla F4. Ahora, ¿qué le pasó a la celda E2, chicos? ¿Qué le pasó a la celda E2? ¿Qué le pasó? Shift. No, ¿qué le pasó? ¿Qué es lo que tiene la celda E2? ¿Qué es lo que contiene? No, ¿qué tiene la celda E2? ¿Qué es lo que está puesto a su adelante de la E y qué está puesto a su adelante? Soles. Un símbolo. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Símbolo? ¿Este disco? No. En la E y en el número 2. Ahí es como dólar. El símbolo de dólar. Símbolo de dólar. Claro. Como, pues yo he dicho primero, profe. ¿No? El símbolo dólar. ¿Verdad? Sale el pescado, yo he dicho primero. Ya, después se pelea. Estamos. Entonces, ¿qué contiene? El símbolo dólar. Este símbolo dólar, ahora vamos a ampliar un poquito mi pantalla para que puedan ver, ¿ya? Este símbolo dólar que está colocado aquí, así, a este símbolo dólar, chicos, que está colocado aquí, ¿ve? Este símbolo dólar representa el valor absoluto. ¿Te das cuenta? Al decir entonces que es un valor absoluto, significa que esta celda que está acá, la celda que contiene el 18%, no se va a mover. Miren, lo voy a arrastrar hasta acá abajo, voy a rellenar. Mira, se rellenó, se colocaron los valores. Me voy a ir acá abajo voy a ir y se van a dar cuenta ustedes qué celda sigue diciendo. ¿Qué celda está ahí, muchachos? ¿Qué celda está ahí? La moneda. No, La sí, celda 13. no, E13. E2, ¿ve? Me voy a ir aquí, por ejemplo, a esta celda y sigue siendo ¿qué celda? ¿Sigue siendo la celda E2 o no? Con dólar. Claro, mira, aquí también, mira, ¿ve? Me voy aquí y sigue siendo la misma celda, ¿ve? ¿Te das cuenta, no? Sí, sí, E2. Claro, entonces cuando se coloca, claro,
cuando se utiliza este símbolo dólar dentro de la fórmula, a eso se le llama referencia absoluta. Significa que el valor de la celda, o sea, la celda en realidad, la celda no se mueve para ningún valor. Teacher, ¿y qué pasa si en vez del 18% voy a calcular el 19%? Si tú cambias el valor de la celda, afecta a tu hito, ¿eh? ¿Por qué? Porque se genera un nuevo cálculo. Porque la celda sigue siendo E2, ¿ves? Sigue marcando E2. Así tú le pongas cualquier valor, te vas a dar cuenta que el valor modifica aquí. Pero la celda sigue siendo la celda en cualquier parte que tú te encuentres. Sigue siendo la celda E2. A eso se le llama referencia absoluta. ¿Con qué tecla se saca? ¿Qué tecla les dije? ¿Qué tecla se utiliza, chicos? F4. ¿Ya? Miren, ve. Se ponen, o sea, se van a colocar en la celda E2, presionan la tecla F4, van a ver, mira cómo cambia, miren. Miren cómo cambia, ¿ve? ¿Ve? Fíjate cómo cambia, ¿ve? ¿Te das cuenta, no? ¿Ve? Presionen la tecla F4 y se van a dar cuenta ustedes cómo cambia, ¿ve? Cuando está así, E con el símbolo dólar, la E con el símbolo dólar del número 2 se refiere a absoluto. Teacher, y si solamente la E tiene el 2, ¿no? Así, y el dólar, pero menos la E, significa que absoluto solamente a la fila, porque es la fila, ¿no? Y si tiene el símbolo dólar, la letra E, significa que solamente se está colocando absoluto a la columna E. Pero cuando tienen los dos, significa que afecta tanto la fila como la columna. Entonces, el absoluto, ¿qué dice? ¿No? El absoluto, ¿qué nos dice? Si yo quiero que esta celda nunca se mueva, la celda, siempre le voy a asignar, ¿qué cosa? ¿Qué símbolo, muchachos? ¿Qué símbolo? Símbolo dólar. ¿Ya? Símbolo dólar. Dime, Nildo, creo que estás alzando la mano ahí. ¿Qué ha pasado? Nada, profe, me volvió. ¿Quién es? ¿Quién está alzando la mano? Ya. ¿Estamos hasta ahí? Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿cuándo es una referencia relativa? Cuando las celdas, así, cambian en función a lo que yo voy arrastrando, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero ¿cuándo es una referencia absoluta? Cuando la celda, ¿no? Así, nunca cambia, ¿no? La celda va a seguir siendo la misma celda aplicado a la fórmula, ¿ya? Aplicado a la fórmula. Entonces, no confundéis, muchachos, o sea, no se confundan al momento de aplicar. Ya ustedes les dan el formato bonito que corresponde, pues, ¿no? Estamos, ¿ya? Ya le dan el formato bonito. ¿Ok? Bien, listo. Entonces queda claro, ¿cierto? Cuando es una referencia absoluta, ¿verdad? ¿Cierto? Profe. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver ya partecito, ya vamos a hacer otro ejercicio cuando hablamos del tema de referencias mixtas. Así que acá voy a colocar referencia mixtas. ¿Ya? Mixtas. ¿Ve? ¿Cuándo define una referencia mixta? ¿No? Acá voy a hacer el ejemplo. Acá sí voy a hacerte el ejemplo. Por ejemplo, cuando la fila, digamos, cuando la fila, así, de una celda, por ejemplo, digamos la celda, vamos a trabajar con cualquier celda, solo para el ejemplo. La celda, ¿no? Así, de la fila es absoluta. ¿Ve? Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejemplito que les estoy colocando yo aquí, por ejemplo, la referencia mixta se va a referir solamente a la fila, ¿ve? O se puede referir, ¿no? Se puede referir a la columna, ¿no? Siempre y cuando solo la columna, por ejemplo, en este caso el símbolo dólar, solo va a afectar a la columna, ¿ve? ¿Te das cuenta, no? O sea, aquí. Bueno, solamente es el ejemplo. ¿Te das cuenta, no? ¿Ve? ¿Te das cuenta? ¿Ve? O sea, ¿cuándo es una referencia mixta? Cuando solo afecta, así vamos a cambiar acá, ¿no? Cuando afecta solamente a la fila o puede afectar solamente a la columna. ¿Te das cuenta, no? Por ejemplo, así, por ejemplo, quiero calcular, acá sí vamos a hacer esto, ya vamos a hacer una tablita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya me fui a muchísimo acá. Hasta aquí nomás, ¿ya? Vamos a hacerle ancho de columna, por ejemplo, a un valor de 3. Listo. Ya, nada más. ¿Ya?
vamos a hacer una columna, vamos a generar una multiplicación, por ejemplo, ya, vamos a generar una multiplicación, ya, o sea, es la clásica, pues, ¿no? 1, 2, 3, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, ¿no? Estamos para abajo también, ¿ya? Hasta 7, 8, 9, 10, ¿ya? Vamos a trabajar de 10 por 10, ¿está bien? Ya. Usualmente la tabla de la multiplicación es hasta el 12, pues, ¿no? Pero no hubiese problema. Ancho de columna, 3 le voy a dar. Ya está. ¿Ok? Para abajo igual. 1, ¿no? 2, 3, ¿verdad? Ya, igual lo voy a arrastrar ya para rellenar todo, ¿cierto? Hasta aquí. ¿Ya? Entonces le vamos a dar como una especie de formato adicional, ¿ya? Para que se vea bonito también. A ver, ya, quiero que aparezca. Ya, vamos a generar, a ver. Ya, naranjita. Estamos así, con ese mismo formato vamos a aplicar. Estamos, ya listo. Pero aquí vamos a generar la tablita y para eso voy a generar mi formulita. Así nomás, ¿ya? Miren, ¿ve? Por ejemplo, miren, ¿no? En el caso de aquí, la celda que yo debo multiplicar, por ejemplo, es 1 por 1. ¿Cuánto me debe dar aquí? ¿Cuánto me debe dar, chicos? 1, profe. 1, ¿cierto o no? Aquí ¿cuánto me debe dar? 2. Aquí ¿cuánto me debe dar? 2, ¿cierto o no? 4, 5, ¿No? sí, Ahora, profe. 2 por 2 acá me debe dar 4 y así 4. sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿tú puedes rellenarlo manualmente? Sí, no puedo hacerlo, puedo rellenar, no hay ese problema. Pero Excel te dice que esto lo puedes hacer en 2 por 3. O sea, así, o sea que Excel te va a decir, eso lo haces al toquecito. Lo único que tú te tienes que dar cuenta aquí es que si yo voy a generar, miren, ve, si yo agarro esta celda que es la celda G4 y multiplico por la G1, ¿verdad? Que sería H3, ¿ve? Esta es la celda de azul es G4 y la celda de rojo es H3. Me va a seguir saliendo 1. Si yo arrastro, me va a funcionar hasta ahí, ¿ve? Pero acá dice 1 por 3 ya no es 3, pues es 6. Así que mi fórmula ya está errado hasta ahí. Hasta acá me funciona, teacher, bacán. Si hago para aquí abajo, igual, ¿ve? Me va a salir hasta ahí, pero acá ya me genera el error. Y peor si hago aquí, ¿no? Hasta ahí me funciona chévere, teacher, pero acá ya se malagio, se fregó, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te vas a dar cuenta que las fórmulas arrastran, ¿ve? Y lo que ahorita yo estoy aplicando es una fórmula relativa. O sea, es una referencia relativa, ¿no? Porque se está moviéndose en función a la fórmula. ¿Cierto o no? Entonces, ¿cómo soluciono ese problema para que en un 2 por 3 me dé la respuesta? Entonces, aquí tengo que pensar. Primero tengo que decir, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí, en esta celda, aquí. Esto es un poquito fastidioso en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que identificar bien claro si es la fila. Vamos a moverlo esto más aquí, ¿ya? Si no está medio feito está, ¿no? Ya está. Un ratito. Ya, se ha montado, pues, ¿no? Se ha montado. Ahora sí. Acá tienes que identificar, o sea, tienes que identificar bien claro, ¿no? Así, si es la fila, o sea, en este caso aquí, ¿ves? Si la celda G4, ¿no? De la fila es la que no se va a mover el 4, o si la celda de la columna, ¿no? Así, H3 es la que no se va a mover. O sea, tú tienes que identificar acá, por ejemplo, ¿no? Si yo multiplico 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, ¿no? Entonces te estás dando cuenta que la fila es la que no se mueve. Pero sí se está moviendo ¿quién? ¿Quién se está moviendo? Chicos, ¿quién se mueve? La letra. La columna, ¿cierto o no? Entonces aquí le diré que la fila, ¿no? Que la fila es aquel que no se va a mover, ¿ve? ¿Te das cuenta? ¿No? A ver, hasta ahí voy a probar y me debe funcionar aquí. No, teacher, no me funciona, sigue siendo 6, ¿ve? ¿Te das cuenta, no? ¿Ve? Por ejemplo, acá dice E4, sigues pues en el E4, pero sigue siendo 1, ¿no? Pero acá fíjate ustedes que aquí se ha ido moviendo, ¿ve? ¿Te das cuenta, no? Por eso al moverse esto con esto, se está moviendo la columna, ¿ve? Entonces, en este caso aquí, la columna es la que no se debe de mover. ¿Te das cuenta, no? Eso es lo que ustedes tienen que entender.
Entonces ya hice me prueba, pero si acá estoy con la celda G4, siempre va a ser G4, ¿no? Pero el que no debe moverse es esta columna, pues. Entonces, estoy mal, digo, ¿no? Entonces aquí voy a cambiar, miren. Voy a cambiar. A ver, vamos a cambiarle. Y le vamos a decir que la columna es la que no se debe de mover. A ver. Ah, ahora sí, miren, ¿ve? ¿No? Fíjense ustedes acá. Sigue siendo el número 1, ¿ve? Pero la que está cambiando, ¿verdad? ¿No? Ya viene a ser este valor, pero este valor sigue siendo el mismo, sigue siendo G4. ¿Te das cuenta? ¿No? El que está cambiando es K. Acá estamos en K3. ¿Ve? Estamos aquí. Pero acá dice K3, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Ve? Entonces, si yo sigo moviendo aquí, acá me dirá, pues, ¿no? ¿Ve? Si yo sigo arrastrando, hasta ahí me va a funcionar. Chicher, hasta ahí estamos chévere. Mira, ¿ve? 1 por 6, 6 me sale. Pero, ¿qué sucede si arrastro para abajo? Hoy me genera el error, ¿ve? Me genera el error. ¿Por qué me genera el error? Porque acá estoy con la celda G, pero estoy en la fila 6. Está correcto. Pero aquí es H5, pues. ¿Ve? H5. Y no debiera de ser. Siempre debiera de estar, ¿qué cosa? ¿Qué celda debe ser estática aquí? ¿No? ¿Te das cuenta, no? La fila. Entonces, aquí genero mi formulita. Mire, ¿ve? Ahora van a ver cómo este se soluciona en 2×3. Hasta acá ya me funciona. O sea, ya me funciona, ¿no? La fila. Entonces, aquí el que no se debe de mover, ¿no? Así es la fila. ¿Estamos? En este caso, el H3. Ahora miren, ¿ah? Miren, cómo se soluciona el problema. Listo, 1, 2, 3, 4. No, sí, 1 por 1, 1 por 10 es 10. Ahora miren para abajo. Ya está. Porque, vamos a agrandarlo un poquitito, ¿no? Porque 10 por 10 es 100, ¿ve? Y te vas a dar cuenta aquí que la multiplicación define, ¿ve? 10, 10. Ahora, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que yo no he generado la fórmula 1 por 1, ¿no? O sea, yo no he generado la fórmula 1 por 1. Solamente he generado la fórmula ¿dónde? Aquí, ¿ve? Entonces, ¿cuál es mi lógica? Ah, ya, teacher. Cuando hablamos de fila, el que se define acá es la fila. Entonces, si quieren, acá le cambio para que ustedes puedan dar. Entonces, en la fila, o sea, en la fila que estamos acá, estaríamos hablando de la celda fila, ¿no? En la fila H3, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando, acá lo voy a colocar, ¿ya? Si no van a decirme, teacher, pero ¿dónde sale? Estamos, entonces, aquí la fila, la que no se mueve, la que no se mueve es la fila 3. ¿Te das cuenta, no? Y aquí la columna la que no se mueve es la columna G4. ¿Te das cuenta? Entonces aquí sería G4. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Ahora sí, ¿no? ¿Ve? ¿Te das cuenta? ¿No? Aquí la que no se mueve es la columna. Siempre, siempre va a ser ¿qué columna? Siempre, siempre ¿qué va a ser? ¿Qué columna, muchachos? Siempre ¿qué columna va a ser? ¿Cierto o no? 1 por Claro. Y siempre, siempre, ¿qué fila va a ser? La fila 3. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se soluciona? Una vez que tú has colocado la fórmula, haces esto, ¿ve? Arrastras para la, ¿no? Arrastras que rellene todas las columnas y luego arrastras para abajo. Y automáticamente, no es así, te rellena la tabla de la multiplicación. ¿Qué has aprendido aquí? Cómo rellenar, ¿no así? Una tabla de multiplicación utilizando ¿qué cosa? ¿Qué hemos utilizado acá, chicos? ¿Qué hemos utilizado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Referencia mixta. Referencias mixtas. Eso es lo que has aprendido a hacer aquí. ¿Te das cuenta? ¿Ve? ¿Ya? ¿Sale o no sale? No, pues, profe, estoy con mi teléfono, ¿qué vamos a hacer? Con su teléfono. Ya. Muy bien, muchachos. ¿No? Eso sería el tema de hoy día, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido a hacer hoy día? Cómo se utiliza una referencia relativa, ¿verdad? En función a esta celda, o sea, cómo se genera la referencia relativa.
cómo se utiliza la referencia absoluta, ¿no? ¿Te das cuenta? Y cómo se genera así las referencias mixtas. Eso es lo que tienen que aprender. O sea, Excel es chévere, pero cuando tú Sí, aplicas profe. este tema de referencia absoluta y referencia mixta, te has dado cuenta que una tabla de multiplicación no tengo que estar rellenando uno por uno. Por ejemplo, digamos, hoy chicos, hay que hacer una actividad, pues. Sí, ¿cuántas tarjetas vamos a vender? 200 tarjetas. Agarras esta formulita y ¡faj! Lo generas las 200 tarjetas. A lo que ustedes hacen es numerar uno por uno, ¿cierto o no? Lo que te demoras en hacer en un papelote, por ejemplo, ¿no? Así, en 3, 4 horas, esto lo haces en 5 minutos. ¿Te das cuenta? ¿No? Para eso es Excel. Excel te soluciona los problemas, pero hay que tener en cuenta lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahí estoy finalizando la grabación. ¿Ya? Inge, pero repasaremos